Hebreos capítulo 10, verso 38, dice la Biblia, mis justos vivirán por la fe. Sí, la Reina Valera creo que dice, más el justo por la fe vivirá. Es el que tenés al lado, vas a vivir por fe. ¿Estás seguro? Vas a vivir por fe. Decirlo otra vez, vas a vivir por fe. Bien. Y el de al lado te dice, ¿y qué es la fe? Vamos a seguir leyendo en Hebreos capítulo 11. Es extenso el texto, pero me gustaría que lo podamos leer porque hay tanta riqueza. No nos alcanzaría quizás un mes para ir punto por punto y examinando y haciendo un exégesis de cada una de las vidas que nombra aquí este capítulo de la Biblia, hombres y mujeres de fe. Así que si usted quiere hacer una práctica y dice, no, a mí me cuesta leer la Biblia, bueno, le animo esta semana a que usted, por ejemplo, Abraham, busque la historia de Abraham y la lea para entender por qué aquí está nombrado dentro de los héroes de la fe. Sí, algunos van a decir, yo nunca ni los escuché. Bueno, tiene una tarea ahí, usted hoy tiene todas las herramientas, busca el Google y dice dónde aparece la historia de Abraham y ahí le va a aparecer de tal capítulo, desde Génesis capítulo 12 en adelante, dónde aparece la historia de José, dónde aparece la historia de Rahab, la prostituta, la ramera que fue quien le dio paso al pueblo de Israel, dónde aparece Gedeón, dónde aparece Daniel. Bueno, el Google tiene todo. Ahora algunos usan la IA. Capítulo 11 de Hebreos, verso 1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Diga conmigo, la fe trasciende el tiempo y el espacio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La fe trasciende generaciones y a su vez trasciende el espacio porque la fe es algo que tiene una dimensión sobrenatural. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Sin fe es imposible acercarse a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande, diga conmigo, construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa.
Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo en lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Como una nota de color, como dijo Hernán, estaba buena esa frase, una nota de color. Dice que los padres de Moisés vieron algo especial en él. ¿Sí? Usted mira a su hijo y ¿qué dice? Es especial. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Bueno, dice, vieron algo fuera de lo común. Yo no sé si existe algún teólogo que nos haga saber qué es lo que vieron, pero yo me pregunto, ¿qué es lo que vieron los padres de Moisés que lo escondieron? Dice, algo fuera de lo común. Es para pensarlo. Verso 24 dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla
e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios en cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras. Desposeídos y oprimidos y maltratados, este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esta palabra? Amén. Entendemos por lo que nos dice la palabra que la fe no es un ojalá, ¿sí? No es un si acaso, no es un a lo mejor, porque son todas frases que nosotros decimos que implica un deseo. La fe es certeza, diga conmigo, es certeza. Yo sé que muchos de ustedes tienen muy en claro esta palabra en esta mañana, pero como pastores, como predicadores, necesitamos hacer un nivel en cual con aquellos que no hace mucho están en la casa de Dios, y por eso es que predicamos acerca de estos principios básicos que tienen que ver con el fundamento de la palabra de Dios y en dónde nosotros nos movemos. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted ya lo sabe, no diga diga este es para el otro. Diga conmigo, esto es para mí, para recordarlo en esta mañana y para bendecir al pueblo de Dios. Amén, gloria a Dios. Diga conmigo, la fe es certeza. La fe es seguridad. La fe es convicción de que lo que Dios dijo no es que va a hacer, sino que ya está hecho. ¿Podemos decir amén? Y solo resta encontrarlo en el camino. Amén. Yo cuando oraba de joven, Señor, dame la más linda. Dame la más virtuosa, esa que dice tu palabra, ¿quién la hallará? La está buscando, dice, no, ya la encontré. Ella dijo, Señor, vos tenés preparado ya estaba lista. Ya alguien la estaba criando, alguien le estaba dando todos los conceptos. Y yo me desvié, me fui con la primera que encontré. Pero Dios tenía un plan. Amén, como dijo Hernán, Dios tenía un plan. Aquella primera Dios me dijo, esta no. Tampoco es para andar probando. Hasta que en el camino me la encontré. ¿Sí? Algunos conocen la historia, pero yo dije, Señor, si ella no es para mí, no la quiero ver más. Pero el Señor la volvió al camino porque la fe nos enseña y nos dice que todo lo que Dios ha dicho ya está hecho. ¿Podemos decir amén? Así que quédate tranquilo, quédate tranquila, porque alguien te lo está o te la está criando para que te la encuentres o lo encuentres en el camino. ¿Cuántos solteros dicen gloria a Dios? Amén. Diga conmigo, la fe trae resultados. La fe trae resultados. La fe produce una respuesta de Dios. La fe produce una respuesta de Dios. ¿Cuántos se acuerdan aquel texto de esa mujer que se acerca con fe y toca
el borde del manto de Jesús. ¿Sí? Con fe se acerca y lo toca. Jesús estaba apretujado en una multitud y estaba allí y lo tocaban un montón, pero hubo una mujer que lo tocó con fe y dice, salió poder de la persona de Jesús y esta mujer fue sana de su enfermedad porque se acercó con fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. La fe produce una respuesta inmediata del cielo para nuestra vida. Y puede ser ese sí que nosotros estamos esperando, o puede ser también, como decía Hernán, ese no, porque Dios tiene un plan para más adelante para nosotros. La fe produce una respuesta, porque Jesús no le dijo, porque te jugaste, porque pasaste en medio de todo, porque te golpeaste, es que fuiste sana, sino que le dijo, por tu fe has sido no solamente sana, sino también salvada. Cuando Moisés empezó a construir, Moisés, ya estoy haciendo cualquiera. Cuando Noé empezó a construir el arca, nunca había llovido en la tierra. ¿Sí? Imagínense los vecinos. Por eso a vos te miran y te dice, este cree que Jesús va a venir en las nubes a buscar a una iglesia. ¿Cuántos creen esta verdad? Y eso no se puede explicar, eso es fe. Porque yo me veo allí en el cielo, en la mesa, allí disfrutando de la presencia del Señor. Y eso no es que va a hacer, eso ya está listo para aquellos que le creen al Señor. Pero esto, ¿qué es? Para muchos, ¿qué es? Locura. Pero para los que creemos y confiamos en las palabras del Señor y tenemos fe en esa palabra, es lo que nos espera a todos los hijos de Dios. ¿O recuerdan al principal de la sinagoga llamado Jairo, que fue a buscar al maestro porque su hija se estaba muriendo? Pareciera que la fe ahí es como que se activa en medio de esas situaciones difíciles. Y este hombre principal de la sinagoga, conocido de la palabra de Dios, se acerca con fe. Y en un momento su fe tambalea porque le avisan que su hija había muerto y él dice, maestro, ¿para qué vas a venir a mi casa? Y el Señor le dice, sigue creyendo. Decirle que tenés al lado, seguí creyendo. Seguí creyendo, porque aún cuando haya muerte, aún de la muerte Dios puede levantar vida. Amén. O aquellos 4 hombres que llevaron al paralítico, dice la palabra de Dios, al ver la fe de ellos, hubo una respuesta. ¿Sí? Quiero decirte que por tu fe otros serán sanados. ¿Sí? Solo basta alguien de fe en la familia para que sea transformado un hogar. Ese hombre de fe, esa mujer de fe, se le dice, tú y tu casa serán salvos. Porque esto es algo como que la fe de ellos operó en la vida del paralítico. Algún día vas a acercar a alguien a Dios y ese alguien no va a tener ni idea a dónde va, pero a causa de tu fe es que muchos van a ser salvados. El centurión romano,
acercándose a Jesús para que sane a su siervo, y la descripción de cómo funciona la autoridad, porque fe no es solamente decir yo quiero ser sano, yo quiero ser libre. Fe también es entender cómo funciona el reino de Dios y saber que si Jesús dice una palabra, esa palabra se cumplirá. La fe produce respuesta del cielo. El llamado de Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Todos ellos recibieron respuesta a su fe, porque la fe hace que las cosas sucedan. La fe no es un deseo. La fe no es, como dicen algunos, bueno, vamos a ver si. Porque la fe es algo serio. La fe no es un juego religioso. La fe es algo serio. Está unido al mundo espiritual. La fe no es caminar 50 cuadras para hacer un sacrificio a ver si me gano la bendición de Dios. No, la fe es creer que Dios ya me ha bendecido. Porque la fe creerá lo que no ve y luego lo verá. Un solo amén, escuché acá. Porque la fe creerá lo que no ve, pero luego lo verá. Y la fe no viene del alma, no es un sentimiento, sino que es una semilla que vino del cielo. Dice la palabra de Dios que nos ha sido dada una medida de fe. ¿Y quién otro que no es el Señor? Diga conmigo, la fe es espiritual. Gloria a Dios. Y la fe va a caminar por un camino de fe que muchas veces no va a ser fácil. Y lo que vivirá solo la fe lo podrá haber hecho realidad. Yo no sé si alguna vez le pasó que usted mira para atrás y dice, che, ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo es que llegamos hasta acá? ¿Cómo Dios nos ha dado fuerzas para llegar hasta acá? ¿Cómo nos sostuvimos? Fue por fe. Fue por fe. Y seguirá siendo por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Por la fe se sostendrá. Por la fe caminará. Por la fe mirará hacia adelante hasta donde ven sus ojos. Y eso es lo que Dios entregará en las manos de aquellos que le creen. Y cuando no hay nada, ¿qué dirá la fe? Ay. ¿Se acuerda del milagro de los panes y los peces? Dice la Biblia que cuando oró Jesús se apareció una montaña de panes y una montaña de peces y que todos iban ahí a buscar. ¿Dice eso la Biblia? No. Entiendo yo que dice la Biblia que metían la mano en las canastas. ¿Sí? Y seguramente los discípulos iban y miraban, quedaba un pez y un pan. Le entregaban a alguien, volvían y ya había más.
¿Se entiende? Y en la medida que iba andando, se iba multiplicando. Diga conmigo, en la medida que dé, dígalo con fe, en la medida que dé, voy a ser multiplicado. Cuando es como que la fe se activa, cuando metemos la mano en la bolsa y damos, y empieza a salir más. Y ya nos entusiasmamos. Una y otra vez. Y dice la Biblia que comieron todos y sobró. Diga conmigo, la fe habla, porque la fe tiene un lenguaje, la fe tiene un idioma. ¿Cuántos han experimentado el lenguaje de la fe? ¿Cuántos han experimentado el lenguaje de la fe? La fe habla la palabra de Dios, porque Romanos 10:17 en paráfrasis dice: la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Bien? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y si nosotros al escuchar, ¿cuántos son inspirados cuando escuchan la palabra de Dios? ¿Cuántos son inspirados cuando leen la palabra de Dios? ¿Cuántos somos inspirados cuando tomamos un tiempo para escuchar la palabra de Dios y allí hacer un análisis, un devocional, algo que nos lleve a profundizar en la palabra de Dios? Somos levantados en la fe. Ahora, si nosotros al escuchar la palabra somos inspirados a la fe, también podemos entender que si hablamos la palabra de Dios, ¿qué vamos a producir en el otro? Fe. Yo siempre doy este ejemplo. Estás en la fábrica, en el trabajo, y viene tu compañero y te dice: estoy en la lona, etcétera, etcétera, el lenguaje que ya conocemos. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, estamos todos iguales. Este país es lo que tenemos que hablar nosotros para inspirar fe, la palabra de Dios. Y usted no tiene que cambiar la voz ni hacerse el profeta en el trabajo. Porque hay gente que pareciera que se transforma cuando empieza a hablar de Dios. Ya empieza a predicar, dice: porque tú, hermano. Como ese cuento que era Cacho y Pedro, eran compañeros de trabajo, y Cacho, ¿qué hace Cacho? Vamos, Cacho, vení, Pedro, vamos, Cacho. Resulta que viene a la iglesia y Cacho era el pastor. Cacho era el pastor. Claro, y escucha cómo lo saludaban todos: siervo de Dios. Y lo presentaban en la plataforma: siervo del Dios Altísimo. Acá estaba a predicar. Y el otro día llega al trabajo: Cacho, siervo de Dios Altísimo. Usted solamente tiene que decir: es verdad que hay situaciones difíciles, pero la palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque la palabra de Dios dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso el Señor me recogerá. ¿O no te habla más? Pero no creo.
o se activa la fe. Porque lo único que activa la fe en el ser humano es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nunca se va a producir fe por un punto de vista. Nunca se producirá fe por una opinión que nosotros hagamos en una charla. Nunca se va a producir fe por una hermosa reflexión que nosotros podamos tener. La fe se va a producir cuando nosotros citemos la palabra de Dios. No hay fe o hay muy poca fe en los consultorios médicos. No hay fe o muy poca fe en las terapias psicológicas. No hay fe casi en las universidades. No hay fe en el periodismo. Usted prendió la tele y dijo, hoy es un día de fe. No aparece que lo mataron a... ¿Eso le produce fe? Le da un toque de realidad. Sí. Pero ahí no hay fe, porque lo único que produce fe es el mensaje de Cristo. Amén. Y no produce fe, porque usted puede escuchar música secular, porque le gusta, pero eso no va a producir fe. Le va a producir otras cosas. Por eso nosotros con Moni le aconsejamos, le decimos, ponga música cristiana. ¿Por qué? Porque mientras usted está, no sé, revocando, hay una letra que está allí, siendo cantada. Y esa letra, aunque usted emocionalmente y físicamente esté revocando, su espíritu está siendo alimentado por la palabra de Dios. Amén. Recuerdo algunas veces yo era jovencito y me habían metido en la onda de Pink Floyd. Pink Floyd es una banda de rock de los 70, impresionante. Entonces, para dormir me ponía Pink Floyd. Es tétrico, no sé si alguna vez han escuchado. Medio loco. Me ponía, ¿qué? Soñaba con cualquier cosa. Hay un video de Pink Floyd, creo que llevan a un hombre con una camilla por un pasillo, todo el video es lo mismo, una música. Soñaba, algunos dicen, tuve estos sueños, y bueno, ¿y te llenaste de palabra de Dios? No, escuché Pink Floyd. Oh, tuve un sueño anoche terrible. ¿Qué miraste? La monja. Cuando me empezó a agarrar miedo de los sueños, ¿sabe cómo puse música cristiana? Nosotros, yo lo digo como algo así, como un chiste, pero es muy profundo esto. ¿De qué alimentamos nuestro ser interior? La palabra de Dios es lo único que produce fe. ¿Cuántos quieren avanzar? Para eso se necesita fe. Va a decir, podemos avanzar en lo natural, sí. Trabajamos, nos esforzamos. ¿Cuántos quieren avanzar en lo sobrenatural? En eso que no esperamos, pero llega igual porque Dios ya lo tiene preparado. ¿Podemos decir amén? ¿Cuántos queremos crecer más de lo que incluso nuestros pensamientos pueden llegar a pensar? Porque los planes de Dios son más grandes que nuestros planes. Ahora, ¿cuántos están dispuestos
permanecer en esa fe, aun cuando puedan suceder cosas como le sucedieron a algunos, porque vieron, algunos conquistaron, cerraron boca de leones, zafaron de situaciones, pero otros fueron azotados. Dice que esto es re fuerte, los cortaron con una sierra por la mitad. Nosotros vivimos en un país y en un mundo en este tiempo que tenemos la libertad para predicar la palabra de Dios. Yo no sé cómo serán los próximos años, pero el justo por la fe vivirá. La fe es probada. No me da el tiempo. Esto tiene fundamento en Lucas 22, 31, 32, cuando Jesús le dice a Pedro: he rogado para que tu fe no falte. Bien. Pedro, ¿le falló al Señor o no le falló? Pero Jesús le dice en la frase: he rogado al Señor para que tu fe no falte, y cuando te arrepientas, fíjese que Jesús ya sabía que lo iba a negar. Entonces la oración no era para que no falle, sino que para cuando se arrepienta tenga la fe suficiente para acercarse al Dios que perdona. Porque la fe se aplica a conquistar, a cerrar boca de leones, a destruir murallas, a ganar batallas, a prosperar, a crecer, a avanzar, a multiplicar. Pero también se aplica a poder acercarnos a Jesús con nuestro pecado a cuestas y creer que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El verso 3 dice: todo fue hecho de lo que no se veía. Quiero decirles que Dios sigue siendo el mismo. Que aunque no lo vea, aunque usted no lo vea, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El sol que usted ve fue hecho de lo que no se veía. La luna que usted admira y cuando está enamorado, peor todavía, o mejor, no sé, dice: mirá la luna, qué lindo. ¿Vieron esa frase? Qué lindo para estar de novio. Esa luna fue hecho de lo que no se veía. La tierra que usted pisa, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levántese en fe en este tiempo, ¿sí? Levántese en fe en este tiempo, porque si Dios lo ha puesto en este lugar es porque ha puesto fe en su corazón. Alimente esa fe con su palabra, con la palabra de Dios. Llénese de Dios, porque esa fe necesita ser activada para acercarse a Dios de todo corazón y para hacer todo lo que Dios ya tiene planeado para su vida. Póngase de pie. En este día le vamos a pedir al tecladista invisible que toque algo, ¿no? Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levante su mano en esta mañana si usted confía en que Dios hará todo lo que tiene planeado para su vida. Señor, hemos declarado en esta mañana que la fe no es solamente un quizás, un ojalá, un a lo mejor. Señor, declaramos en esta mañana que todo lo que dijiste de nosotros, sobre nosotros, Señor, ya está hecho. Simplemente lo vamos a encontrar en el camino, en tu tiempo, Señor. No en el nuestro, en tu tiempo, Señor. Danos paciencia para saber esperar en fe. Señor, danos la certeza de que lo que estamos esperando ya está cumplido, Señor. Padre, oramos en esta mañana para que aumentes la fe de aquellos que están dudando, Señor. De aquellos que están
Señor, peleando la batalla de la fe, Señor. Para aquellos que, oh Dios, han puesto una meta, indicados por tu presencia y están caminando en la fe, Señor. Como Abraham, a veces, Señor, sin saber a dónde van, pero Dios, tú les marcarás el camino porque tú los has guiado, Señor. Padre, bendigo a cada familia para que se levante la fe en cada hogar, Señor, porque cuando hay un hombre, una mujer de fe se levantan, Señor, todo su entorno es transformado. Padre, en el nombre de Jesús declaro fe para pagar, Señor, todas aquellas cosas que los hermanos necesitan cancelar. Declaro fe, Señor, para vivir conforme a la salud del cielo, Señor, vivir en sanidad, vivir en libertad, Padre. Declaro en esta mañana que tú aumentas la fe, Señor, para poder acercarnos a ti y agradar tu presencia, Señor. Te damos gloria, Jesús. Te damos honra, Señor. Te damos adoración. Tenga un minuto con el Señor allí y ponga delante de Él las cosas que usted está esperando en fe. Dígale, Señor, yo estoy esperando esto, estoy esperando lo que ya me prometiste, me dijiste.